Bien, buenas noches con todas y todos. Empecemos esta sesión número 9, ¿no? De taller de cine. Con algunos de ustedes y he tenido algunas reuniones de tutoría para avanzar los proyectos. Esta va a ser la última reunión así general, ¿no? De estos grupos hasta que concluyamos el taller y ver los avances de sus proyectos. Como algunos de ustedes, digamos, hasta que se termine el taller, que va a ser más o menos el 27 de junio, no tendrán sus trabajos completamente terminados, la idea es que tengamos un par de meses hasta que ustedes puedan concluirlo y de pronto hacer una convocatoria en el mes de octubre para ver el adelanto de sus trabajos si ya tienen terminados, para poder presentar una muestra ya con todos los grupos, si es que son documentales en el cine de la Casa de la Cultura, o también cómo han avanzado los proyectos que son de creación de públicos o de cine club. Bien, entonces en esta reunión me gustaría que puedan compartir cada uno de sus proyectos con los compañeros para ver cómo han avanzado y cómo podemos apoyarnos entre todos. Bien, no sé quién quiere empezar presentando el avance de sus proyectos. ¿Quién quiere comentar algo de cómo están? Con algunos de ustedes, como repito, ya me he reunido, entonces de pronto conversar en base al avance del proyecto, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? No sé si Emily tiene algo que nos quiera compartir. Sí, buenas tardes. Sí, yo voy con Mika Andino y es sobre el proyecto es sobre Sara, que fue una combatiente que fue asesinada por en el periodo del presidente León Febres Cordero. Entonces, más o menos ya estábamos como viendo para que, o sea, el objetivo del proyecto es digitalizar todo lo que tenemos de SAR. Entonces, primero teníamos que hablar con la mamá, pero más o menos se nos había dificultado un poco porque ahorita está un poco enferma. Entonces, hablar con ella y explicarle más o menos todo, sí se iba a volver un poco difícil. Entonces, Mika quedó en hablar más o menos de forma virtual para que se nos facilitara porque íbamos a hacer una visita presencial. Ya, Entonces estamos esperando como esa disposición de mamá de Sara. ya, correcto. ¿Ustedes para cuándo más o menos creen que puedan presentar algo ya más avanzado, especialmente del proyecto? Sí, le escuchamos, Mica. Hola con todos. O sea, yo creería que el ideal podría ser como que en un mes ya tener como ir a donde Gladys y hacer como un par de grabaciones y poder como también tener un poco más de contexto de la época. Pero nos va como a complicar un poquito con los tiempos exactos de esto de Gladys porque está un poquito enferma. Y ella está como súper, súper dispuesta, está como de acuerdo en hacer el proyecto, pero simplemente tenemos que encontrar un día, un tiempo que Gladys se sienta mejor para poder hacer toda la revisión de material que Gladys tiene de Sara. Entonces yo esperaría que al menos esa revisión, junto con un par de entrevistas de Gladys, sucedan en un periodo de un mes como máximo, porque igual Gladys sí tiene una urgencia de digitalizar y de poder guardar toda esta memoria. Entonces, como que todas estamos como con urgencia, pero nada más esperamos que Gladys se sienta un poquito mejor. Ya. ¿Y ustedes en la parte de elaboración del proyecto, el guión, cómo les va? La verdad es que aún no hemos avanzado en eso porque nos gustaría como primero tener este acercamiento con Gladys y como poder también construir eso con ella, no que solo sea una cosa desde afuera, desde nosotras,
sino también que ese proceso sea una construcción con Gladys. Entonces, en medida de eso, como no hemos podido tener esta reunión presencial, no hemos podido avanzar. Entonces, tenemos solo como la idea principal, la idea base, que es como hablar de Sara y recuperar su memoria, bueno, seguir sosteniendo su memoria, eh, pero para la construcción como tal del guión, sí nos hace falta ya lograr sentarnos a conversar con Gladys. Ya, pero yo creo que ustedes sí pueden adelantar ciertas cosas del trabajo, ¿no? O sea, del trabajo de investigación, no solo esperar esta entrevista con Gladys, porque un poco se paraliza el proyecto. Les doy un ejemplo. Pónganse en que Gladys no les da la entrevista, no pueden paralizar su proyecto. Entonces, uno cuando enfrenta una producción audiovisual y en un documental, siempre tiene que tener alternativas. De ahí es el famoso plan B. Uno siempre tiene que tener un plan B cuando hace un trabajo, ¿no? Y tener todas las posibilidades, todas las soluciones, perdón, a las posibilidades en contra. Entonces, ustedes sí pueden adelantar con cosas que no dependan solo de Gladys, como revisar bibliografía, revisar filmografía, como les digo, cosas que se han hecho. Eso ustedes sí pueden ir adelantando independientemente de esta entrevista con Gladys. Y es más, mientras más informadas ustedes estén, mientras más material recopilen, va a ser mucho más productivo la reunión con ellos. No van como en cero a conversar con ellos, sino que si ustedes ya tienen adelantado algún trabajo de investigación, han visto inclusive entrevistas que le han hecho a ella, ya pueden hacer un trabajo mucho más solvente y no caer de pronto en las mismas preguntas que en algunos documentales ya le han hecho a ella. Entonces, por eso es importante este trabajo de preparación, ¿no? Un poco papelitos hablan. Si ustedes aprendan también a documentar los procesos, o sea, todas las cosas que van avanzando, traten de llevar como un diario de rodaje, así no estén filmando, pero es como un diario de campo. O sea, a ver, en esta semana o en estos días investigamos tales cosas, había tal bibliografía, encontramos estos documentales que hablan de Alfaro, que hablan de Sara, que hablan de Gladys. Entonces, ustedes tienen un trabajo de mesa, lo que se conoce como un trabajo de mesa por hacer, que no solo esperar esa entrevista, sino lo que les digo, documentarse, escribir. Es importante escribir los procesos, ¿no? Una de las cosas que hablábamos de que este país no tiene memoria es también porque nosotros no nos acostumbramos a escribir los procesos, a dejar sentado ciertas cosas que nos pasan, que nos permiten avanzar o ciertas dificultades que tenemos. Entonces, acostúmbrense a hacer ese trabajo de ir documentando los procesos, ir escribiendo los procesos. Van a ver que eso les va a ayudar. Súper, Carlos, muchas gracias por las sugerencias. Bien, ¿alguien quisiera aportar algo al trabajo de las compañeras? ¿Decir algo? ¿Algún comentario? No, Sí, sí, Leonardo, les eh, escuchamos. ¿cómo están? No sé, no sé si yo les podría ayudar porque me interesa mucho su proyecto. Igual hice una investigación sobre violencias de Estado. Eh, tengo algo de material, no sé, algo de material teórico puede ser. Sobre también procesos en Argentina, un intercambio que hice con la Universidad de Córdoba. Eh, efectivamente, en lo que es filmografía de represiones del Cono Sur, de las dictaduras, entre ellas de Ecuador, y su dictadura blanda. Eso, y también lo que decías tú de, aunque no tengas la entrevista, ir documentando, ir recopilando material de archivo de las televisoras o de donde se pueda conseguir. No creo que las televisoras te apoyen mucho, pero bueno, tienen material. Pero también ya está digitalizado y subido en sus redes. Cuestión de sentarse un rato y buscar bien. Eso, recortes, también recortes, se puede, no sé, fotos de la época, irlas paneando con cámara, como simulando movimientos también.
O sea, tener material ya para después irlo montando, digo yo. Eso. Sí, gracias Leonardo. Sí, es importante eso y ir documentando. Ya les digo, no solo esperar o no solo depender de pronto de una entrevista, sino mientras más documentación ustedes tengan y un poco lo que habla Leonardo, mientras más contextualización tengamos de un proyecto, nos va a ayudar mucho mejor. Entonces, ahí tienen, a ver si se ponen de acuerdo y pueden seguir avanzando en su proyecto, que sí es bien interesante. Y lo que les decía también, es importante revisar lo que se ha hecho para de pronto no caer en los lugares comunes o en las mismas preguntas. Si ustedes se documentan más, van a tratar de verle otro giro, otro punto de vista que de pronto no se ha hecho sobre esa problemática, ¿no? Entonces, sí es importante eso, investigar y documentarse. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo, aportar algo? ¿Trabajo de las compañeras? No. Yo Bueno, igual quisiera sí, compartir algo sí, brevemente. claro, claro. Igual me parece un tema súper interesante lo de las militancias y las negligencias. Así como felicidades y full fuerza, que les salga súper bien. Yo lo único que recomendaría es abrazarse a alguna especie de método para que no, digamos, no se vuelva tan ambiguo lo que va a resultar siendo el documental. Porque creo que justamente, Carlos, como que nos, digamos, es decir, llevar a este camino del método investigativo, ¿no? Y, por ejemplo, el método de Patricio Guzmán es súper interesante, si es que es como en tema de documental de creación, como que es más, digamos, que tiene unas capas más imaginativas, digamos, que abraza lo real. Es interesante el método de Patricio Guzmán para ese tipo de documentales. O, por ejemplo, los si es que es un documental que se va a realizar mientras se va grabando todo, quiero decir un poco como el método de Weisman, por ejemplo, que él un poco la investigación hace mientras filma, o sea, como que Pero bueno, siempre dice que sus investigaciones duran como menos de unas semanas, como en documentos, y más bien como que graba mucho tiempo. Como aproximadamente un año. Yo sé que es exagerado eso, pero un poco lo que quiero decir es como que hay varios métodos de filmación, dependiendo qué es lo que quieras encontrar y cómo quieras que sea el docu, ¿no? Em, y así, o sea, creo que está bueno como saber qué forma de investigación te gustaría tener en tu docu para que eso sea como el resultado final, como que el proceso tenga mucho que ver en el resultado final. Creo que eso es como algo así como esencial para poder, este, saber, o sea, que hay un buen docu, ¿no? Como terminar en un buen docu. Y nada, así como que si necesitan como material, yo tengo un poco el método de Patricio Guzmán, son como 3 hojas, 4 hojas como súper sintetizadas y bien explicadas igualmente sobre cómo él realiza el guión, la investigación, las entrevistas, la edición, etcétera. Eh, si es que desean como algo más creativo y si no, pues hay más referentes. Entonces, bueno, eso quería como comentar. Gracias, Brian. De pronto eso no me mandas para poderles compartir a los compañeros, ¿no? Porque siempre esos materiales son útiles. Entonces, de pronto, Brian, me mandas eso y yo les comparto en el chat a los compañeros. O si quieres tú mismo puedes subirlo al chat para que tengan los compañeros. Pero ahorita, como estamos en dos grupos, pues te digo, de pronto me mandas a mí y yo les puedo compartir. Y bien, ¿algo más que deseen comentar sobre pregunta. todo? Sí, Leonardo, te De, escuchamos. de Weisman más o menos, pero le veo que es más cámara en mano, Weisman. Y yo creo que es más archivo aquí. Y Patricio Guzmán, pero ¿cuál de todos los documentales de Guzmán? O el método de Sí, investigación. bueno, por ejemplo, los últimos documentales digamos, El botón de nácar, Botón La de la nostalgia de la luz, El país imaginario, Pero la tienen nostalgia mucho que sí ver causa con su método comparativas. creativo. Guzmán Claro, siempre usa digamos, comparativas. claro, Analogías. yo creo que
Claro, yo creo que hay temas, creo que Carlos mismo lo explicabas en una clase, que hay temas que no se pueden como estirar mucho en formas, en la forma del documental. Como que hay ciertos métodos que se aplican mejor para ciertas formas que se están buscando, que creo que es lo que Leonardo me estás diciendo sobre esos temas. Sí, Pero sí. de todas formas, yo creo que nada, es como que un poco la decisión de las compas, como qué forma quisieran que tenga el docu, y a partir de eso cachar como cuál método les conviene mejor. Pero o sea, saber como que hay varios métodos, ¿no? Como para lograr documentales. Eso Ya. también te va diciendo material, creo yo. Claro, o sea, a ver, sin crear una discusión, que las No, discusiones no, son ricas y creativas, yo no es que le huya a las discusiones, al contrario, creo que hace falta justamente discutir más, pero simplemente por no desviarnos un poco de la clase, lo que diría es que sí, que cada uno busca su método y busca su línea de trabajo, ¿no? No todos los procesos son iguales. De ahí que es importante eso, crear un proceso con lo que estamos haciendo, desde la investigación, ¿no? Si nosotros no investigamos, no nos documentamos, no hay ese proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante, sí, documentarse. También no estamos aquí digamos, en una clase académica, en el sentido de que no estamos en la universidad en donde vamos a ver los diferentes métodos de documentales o de investigación. Un poco el taller también nace de la necesidad de comenzar a investigar con respecto a la memoria audiovisual de este país, que no la hay. ¿No? Que se han hecho investigaciones, yo sí diría básicas, como la, la de Vilma Granda, que es una de las primeras que comiencen a investigar. De ahí se han hecho algunas tesis, el trabajo de Paola de la Vega, que ha investigado un poco de los cineastas de los últimos años. Pero desde mi particular punto de vista, eh, son todavía incipientes investigaciones. O sea, hay otro investigador, León, de la Universidad Andina, que ha hecho sobre el documental también investigaciones. Pero todavía yo que llevo 40 años metido en el mundo audiovisual, sí veo ciertas falencias todavía en todas esas investigaciones. ¿En qué sentido? En que hay muchos realizadores y hay mucha gente en provincias sobre todo que no se les toma en cuenta. Seguimos nosotros reproduciendo un poco los métodos eurocentristas, en el sentido de que la mayoría de investigaciones son Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Pero como que el resto es de extramuros, no existen y no hay tal. O sea, yo creo que en las diferentes provincias, en los diferentes cantones, hubo fotógrafos, hubo gente que eso trató de documentar, de fotografiar, y esa parte, ¿no? Digamos, la gente de la ruralidad, la gente que no ha estado en los centros culturales, en los centros de desarrollo económico, ¿no? Como que no existen. Entonces, un poco el llamado que queríamos hacer con esto es que tratemos de raspar un poquito más allá de lo evidente, de lo que ya conocemos, ¿no? Y profundizar muchos temas, muchas cosas que hace falta en este país. Y otra cosa también, que la memoria se construye desde ya. La memoria no es solo el pasado, la memoria es lo que estamos nosotros haciendo, construyendo. Entonces, por eso también lo que les decía, que es importante documentar los procesos. Todo lo que ustedes están haciendo, aprendan a documentar, aprendan a escribirlo, aprendan a tener un proceso, a llevar diarios de las cosas. Por último, hay gente que no le gusta escribir. Grábese. Ahora es tan fácil con los métodos digitales, coger su celular, grabar. Hoy día avanzamos en esto. Hay inclusive ahora programas que pone el audio y ya le sale escrito, ¿no? Entonces, a eso voy, a que en la actualidad hay muchos métodos
para que no dejemos esa memoria abandonada, a que no dejemos de construir nosotros también la memoria hacia el futuro, ¿no? Lo que algún rato les decía, el problema del subdesarrollo de nuestros países, más que un subdesarrollo económico, es un subdesarrollo mental, porque en todas las organizaciones y en el país, en la política, en todo, es un borra y va de nuevo. Nunca construimos sobre cimientos, nunca estamos viendo que lo que un gobierno o alguna cosa, alguna institución cultural, alguien hizo algo y dicen, ah, esto estuvo bien, entonces voy a sentarme en esto y voy a construir. No, sino que siempre estamos en el borre y va de nuevo. Lo anterior no vale y yo voy a empezar algo nuevo. Y no hay tal, pues así, ya les digo, cómo sociedades como la alemana, la japonesa se reconstruyeron después de haber sido aniquiladas de economía en cero. Por eso, porque hay una mentalidad de ir construyendo sobre lo que ya hay, sobre las bases que hay. Entonces, sí es un llamado más que nada eso a la reflexión, a que vayamos construyendo memoria que hace falta en este país, vayamos construyendo sobre bases que permitan no solo a nosotros, a nuestra gente, a su generación, sino a las que vienen, que tengan bases sobre las cuales asentarse, ¿no? Es simplemente eso. Y en este sentido, el trabajo audiovisual es muy importante, es la memoria que estamos dejando. ¿No? Es increíble, por ejemplo, como en México, de la Revolución Mexicana, hay miles de fotografías, hay miles de videos, ¿no? Y acá, por ejemplo, de la Revolución Liberal hay unas cuantas fotos, ¿no? Hay videos muy cortitos y lo que les decía, la memoria casi de este país, el material que conservamos, que preservamos, es desde 1922. Todo lo anterior se ha perdido. Y se ha perdido por eso, porque no hay una conciencia en este país de guardar la memoria, de construirla, de preservarla. Entonces, un poco, ya les digo, este taller va enfocado a eso, ¿no? A que vayamos, eso, en cualquiera de los procesos, ir construyendo una memoria. Bien, perdón por este discurso político, pero creo que es necesario estas reflexiones. Bien, ¿alguien más, bueno, quiere comentar algo del trabajo de las compañeras o seguimos adelante? ¿Quién más quisiera comentarnos su proyecto, en qué bases están? Sí, yo solo, no para pelear igual, solamente como para una cosita nada más, que es Claro. como, claro, como, más bien como lo que decías, como esto de ayudarnos mutuamente, ¿no? Como que los proyectos tengan una vuelta extra y que no se vuelvan como solo como periodísticos, sino como documental. Eso nada más era como, por eso me arriesgué a hacer el comentario. Ajá. No, no, y está bien, o sea, está bien. Lo que yo siempre digo, no tengamos miedo a equivocarnos, al contrario. Uno aprende más de las equivocaciones, de los errores, que hasta de los mismos aciertos, ¿no? Es también un cambio de chip, un cambio de mentalidad que solo los logros o solo cuando estamos en la cresta de la ola vale la pena. Y no hay tal, o sea, yo sí creo en los procesos, ¿no? No solo cuando llegamos al éxito, no sé, a estrenar una película y eso, sino eso, construir procesos. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos su proyecto, que quisiera hablarnos en qué etapa está? Igual aquí estamos para poderlo conversar. Mauricio, por favor. Buenas tardes, maestro. Bueno, mil disculpas, yo he estado bastante ocupado, estamos justo en la terminación del semestre y todo lo demás, pero quisiera proyectar lo que tengo escrito y que me guíe, por favor, porque ya tengo pensado este fin de semana empezar con algunas entrevistas. Entonces, quisiera que por favor me permita compartir. Ya, sí, ahí puede compartir pantalla, por favor. Ya, perdón. Bueno, maestro, yo no lo había enviado todavía esto, pero quisiera ver si estoy yendo bien o hay algo que reforzar o mejorar para poder seguir trabajando en ello. Ujú.
Bueno, esta es la idea del documental. Como yo les había comentado, este documental es acerca de la obtención del agua de un manantial en el volcán Pichincha por parte de los moradores del barrio San Enrique de Velasco a través del trabajo comunitario que se lo conoce con la palabra quichua minga. Entonces, bueno, el tema central de este documental prácticamente es el trabajo comunitario o como se lo conoce en quichua, la minga. Em, en el storyline tengo lo siguiente. Los moradores de un humilde barrio ubicado en el norte de Quito carecen de agua potable. En su intento por obtener este líquido vital, recurren a pedir ayuda a una pareja de extranjeros jubilados que vive en Ecuador. La pareja accede a financiar los gastos de los materiales que se requieren para traer el agua entubada desde un ojo de agua cerca del volcán Pichincha. Los moradores del barrio, por su parte, dedican todo su esfuerzo y trabajo en conjunto para llevar a cabo este objetivo. En la sinopsis tengo lo siguiente. A inicios de los años 90, los moradores del barrio San Enrique de Velasco carecían de agua potable en sus hogares. Esto motivó al trabajo comunitario, la Minga, para traer el agua entubada desde un manantial ubicado cerca del volcán Pichincha. 20 años más tarde, entre fotografías, videos, recuerdos, los moradores recuerdan con nostalgia su increíble hazaña. Bueno, aquí tengo en el argumento cómo más o menos se va a presentar el documental. Bueno, igual todo lo que haya que corregir me indica. Dentro del argumento, bueno, el documental empieza con una reseña de la conformación de la Comisión de Aguas del barrio San Enrique de Velasco y el significado de la palabra minga. Esto en voz en off. También se hace la visita al lugar donde se inauguró la Comisión de Aguas del barrio San Enrique de Velasco. Se proyecta la primera entrevista al señor Edmundo Tarapuez, él es uno de los moradores del barrio. Se hace una muestra de las fotografías del trabajo comunitario de la Minga a inicios de los años 90. Se hacen las entrevistas a los señores Tobías Toquiza, Enrique Cabezas, Alfredo Matabay y a la señora Patricia Cargo. Luego se muestra el video de la inauguración de la Comisión de Aguas del barrio San Enrique de Velasco. Este es un video que contiene partes de lo que fue la inauguración. Se hizo un programa alusivo al día en que por primera vez los moradores obtuvieron este líquido vital. Y pues se hizo una especie de programa con danza, con música, y se hizo este reconocimiento a las personas extranjeras que colaboraron, que financiaron el proyecto, ¿no? Mientras que los moradores pusieron la mano de obra, por decirlo así. Luego se hacen las entrevistas al señor Mesías Gómez, Carlos Llerena, Rodrigo Matabay, quienes son parte del video y que en aquel entonces eran adolescentes. Y pues ellos también pues hablarán desde su experiencia, ¿no? Luego se hace una muestra de fotografías del trabajo comunitario. Bueno, esta es la segunda parte más bien se continúa con con la muestra de las fotografías de la Minga a inicios de los años 90 en el barrio San Enrique de Velasco y luego se concluye con las entrevistas del señor Oscar Torres, Juan Santamaría, Rosario Tituaña y Carmen Caro. Esto en cuanto a el argumento, cómo más o menos está pensado, proyecta. Perdón, aquí me olvidé incluir el cierre, ¿no? Que es igual en voz en off de documental. Aquí tengo preguntas, dudas. La verdad, dice aquí el desarrollo del contenido. Bueno, yo voy a iniciar, se ha iniciado ya, más bien dicho, con la investigación sobre la minga. Si bien es cierto, la minga es una palabra muy poderosa en el idioma quichua, en la cultura quichua, y bueno, desde ahí parte, ¿no? Desde la investigación de cómo en estos pueblitos quichua hablantes especialmente tiene este significado y hasta el día de hoy la palabra minga es algo muy representativo, ¿no? No es solo el trabajo comunitario como tal, es más allá que el trabajo comunitario. Y todo esto se presenta, perdón, en la reseña y en la explicación de la palabra minga en el documental. Luego, obviamente se hace la recolección de fotografías
y video sobre la Comisión de Aguas del barrio San Enrique de Velasco. Bueno, eso ya lo tengo, ya me han facilitado las fotografías, también un video que como les dije encontré que se hizo este video del programa y que se entregó a cada morador del barrio San Enrique de Velasco. Y pues bueno, entre las cositas rebuscando por allí se encontró este video. Estaba en aquel entonces en un cassette VHS y pues luego se hizo el proceso de pasarlo a CD. Y bueno, pues ahora ya tengo esto, ¿no? Las fotografías y el video. De allí, pues obviamente empieza la escritura del guión del documental. Se hacen conjuntamente las entrevistas, la edición del documental y la presentación del documental. Estas son las listas de los entrevistados que prácticamente son los moradores del barrio San Enrique de Velasco. Bueno, en aquel entonces eran como 50, 60 moradores, eran como un morador que representaba a cada familia, eran como 50 familias que se beneficiaban de este líquido vital. Y bueno, en los recursos fotográficos y de video, pues como había mencionado, tenemos el álbum de fotos facilitado por el señor Edmundo Tarapuez y el video de la inauguración de la Comisión de Aguas del barrio San Enrique de Velasco. Bueno, aquí sí tengo una pregunta en cuanto al listado de tomas de apoyo. Bueno, eso es, maestro, lo que yo tengo. Me gustaría que por favor me ayude con su retroalimentación o sugerencias igual de los compañeros para poder mejorar esto. Y como le digo, pues ya tengo en mente, ya he conversado con los vecinos quienes me van a ayudar a ser parte de las entrevistas. Bien, Mauricio. A ver, eh, como tiene bastantes personas a entrevistar, yo creo que es importante hacer un banco de preguntas, ¿no? O sea, para que no todo el mundo se le pregunte lo mismo y no tener como las mismas respuestas iguales de todos. ¿Ya? Que justamente, y para eso también nos ayuda la estructura del documental. O sea, a ver, con- ¿cuál es un poco el objetivo de esto? El objetivo de esto es ver que ese trabajo comunitario que hicieron hace ya 30 años, o más de Ujú, 30 años, ¿no es cierto? ujú. ¿No? Quede una experiencia recordando lo que ya en la actualidad casi no se está haciendo, ¿no es cierto? Esto de la Así MIN es. y todo eso, ¿ya? Ajá. Entonces, eso, usted tiene que tener primero claro cuál es el objetivo de su documental e ir construyendo en base a eso, ¿no? Ya. Entonces, es importante que usted se planifique, es un banco de preguntas, ¿no? Con cada uno de los entrevistados, para que no sea lo que le digo, que sean las mismas respuestas o las mismas preguntas ahora a ellos, sino que justamente de pronto alguien fue de la organización y sabe la parte esa organizativa, otra persona conoce de otro. Y para eso también es importante que usted investigue un poco cuál fue el papel de cada uno de ellos para que en base a eso vaya desarrollando el banco de preguntas. Sí, o sea, hacer un trabajo de preproducción que creo que es importante aquí, que ya que los tiene a ellos cerca. Entonces, ir sabiendo más o menos cuál fue el papel de ellos y en base a sus respuestas usted vaya construyendo eso, el discurso del documental, ¿no? El guión del documental. Entonces, por ejemplo, alguien le habló que él pudo solucionar tal cosa que no tenían, entonces, ¿sí me entienden? O sea, con cada parte que ellos le vayan contando, vaya armando esa estructura. Entonces, cosa que Ah, cuando usted ya perfecto. vaya en video a grabar, ya sean las preguntas concretas y quiera que le respondan eso. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Porque Sí. si no, con tanta gente que veo ahí, puede ser que eso, que le digan las mismas respuestas o todos le hablen de lo mismo. Entonces, sí es importante que usted estructure bien, como le digo, haciendo ese banco de preguntas con cada uno de los personajes, a ver qué le puede aportar cada uno de ellos. También muchas veces nos encontramos con alguien que es un personaje simpático que puede contar muchas cosas. Entonces, de pronto usted encuentra algún personaje que es como el eje, que él va contando esas cosas y las otras personas van aportando cierta información, ¿no? Pero Ujú. eso ya le va a dar a usted
que ese conocimiento le va a dar el que pueda entrevistarlos, sea en audio antes o conversar con ellos, para darse cuenta de pronto cuáles personajes le pueden aportar más para su documental. También hay muchas veces que hay personas que son bien parcas, ¿no? Que le responde con sí o con no y no le ayuda mucho eso. Entonces uno tiene que ya saber quiénes son esos personajes y manejar más bien otro tipo de pregunta que le permita a esa persona desarrollar un poco más la idea, ¿no? Entonces, Ujú, todo esto es un trabajo de preproducción que tiene que hacerlo para construir justamente el documental, ¿no? Y la recomendación es esa, primero escriba en papel todas estas cosas antes de empezar a grabar, ¿no? Porque muchas veces ya nos lanzamos a grabar, tenemos el material y después nos damos cuenta, ah, nos faltó esto, ¿me entiendes? Entonces, siempre, como dicen, papelitos hablan y es preferible trabajar en papel y después ya lanzarnos a grabar. ujú. Bien, ¿alguien quisiera aportar algo más al trabajo del compañero de Mauricio? ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Maritza, no sé si me pueden ver allí. Sí, Sí, le ¿no? escuchamos. Ah, bueno. Está un poco oscuro la Bueno, mi nombre es Maritza. Mi proyecto es acerca de un cineforum y quería hacer un comentario a Mauricio. No sé si por lo que he visto, el documental me parece bastante interesante y como he dicho antes, Carlos, la información que contiene es bastante extensa, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé, me gustaría hacer una sugerencia o una nueva idea que quizás con toda esa información que tienes, si te sería más factible realizar 3 cortometrajes, es decir, dividirlos en 3 partes o en partes más pequeñas, toda la información para que sea presentada de una manera progresiva, ¿no? Y en diferentes etapas del proceso que vayas realizando, porque si contiene si tiene un elemento histórico y ya ha pasado bastante tiempo, como 30 años, creo que sería mucho más factible para el espectador poder ir recibiendo esa información de manera más corta, creo yo, ¿no? Y también dejar como la expectativa de qué es lo que siguió pasando durante el tiempo, es decir, hacer un recorrido en el tiempo de cómo se ha venido dando este trabajo, toda la historia que viene detrás, los personajes e ir viajando en una línea de tiempo, ¿no? Esta es un comentario, una idea adicional, ¿no? Porque el documental sí es verdad que es algo que llega muy directamente al espectador, que hace vivir experiencias muy personales y trasciende cuando se trata principalmente de historia, de patrimonio que te identifica, tienes una identidad cultural. Sin embargo, muchas de las veces los espectadores lo que queremos, y me incluyo yo, es justamente tener esta expectativa de qué va a pasar después y que la información, debido a la inmediatez que se maneja hoy en día con las tecnologías, pues te facilita para que ese mensaje llegue de manera más inmediata, sin perder la importancia, ¿no? Entonces, considero yo y he querido hacer este comentario, una idea más, porque claro, tú eres el dueño de tu propuesta, ¿no? Y es un comentario al respecto. Eso, Muchas gracias. gracias, compañera. Lo tendré muy en cuenta porque tiene mucha lógica. Muchas gracias. Mauricio, tengo una pregunta. Sí. Ese material de la presentación de la obra, ¿ya lo han visto la gente del barrio o solo No. conocen los pocos? No, eso por eso es que es mi intención que esto no se pierda, porque realmente eso, como le digo, maestro, eh, esto sucedió por el año 91 más o menos, que es lo que tengo la información. Entonces, en aquel entonces, las personas bueno, en aquel entonces hablo de personas, mi papá era todavía muy joven
y quienes eran que estaban a la cabeza de todo este proyecto eran la gente que lastimosamente hoy en día ya se nos fueron durante la pandemia, personas también por su edad que ya no están. Y realmente por eso me llamó la atención que esto estuvo ahí guardado, ¿no? O sea, se les dio esto en su momento, cuando fue la inauguración por el año 91 se les entregó este material, este cassette a los moradores y realmente eso quedó allí. En aquel entonces hablo de un barrio muy humilde que no tenía, pues no tenían a la mano un VHS y había quizás uno o dos moradores que lo tenían y quizás lo vieron en alguna reunión ellos se reunían cada viernes, eso nunca me voy a olvidar, cada viernes se reunían a las 7 de la noche y a veces esas reuniones iban largas hasta las 11 12 1 de la mañana y yo también asistí a esas reuniones hasta cuando yo tenía unos 16 años, 17 años, fue cuando ya tuvimos el agua potable, llegó el agua potable a nuestro barrio y de allí la comisión fue desapareciendo poco a poco. Entonces, este material se lo proyectó una sola vez en conjunto en estas reuniones que le digo, pero de ahí no, nada más se quedó allí el material y yo lo vuelvo, o sea, rebuscando, lo encuentro de casualidad en un cassette y pues bueno, resulta que cuando empiezo a ver, veo que es la historia de cómo bueno, no la historia, sino es el programa en sí de la inauguración de la Comisión del Agua. eh, del barrio San Enrique de Velasco y entonces fue ahí, como le decía maestro, como por el año 2016 que yo me acerqué a la Cinemateca porque yo quería entregar ese material, pero bueno, en aquel entonces, bueno, era diferente el proceso y me pidieron muchas cosas que realmente ya no las pude hacer, pero bueno, el otro día me comentó que esto ha cambiado para bien y pues ahora que después de que encontré este material del video, pues empecé a explorar y es donde empiezo a conversar con el señor Edmundo Tarapuez, uno de los vecinos, y él me cuenta que tiene un álbum de fotos. Entonces fue allí cuando yo me acerco a él y empiezo a indagar un poco más y me encuentro que él tiene las fotografías de las mingas, de cómo se llevaba a cabo, cómo los moradores, todos los sábados, eso sí, también me acuerdo, todos los sábados ellos salían en camiones desde las 6, más antes, desde las 5 de la mañana para llegar arriba al volcán Pichincha, a donde había este manantial. Y el trabajo comunitario empezó allí. Ahí empezaron ellos a cavar estos huecos para poder enterrar las mangueras. Esto que fue donado por esta pareja de extranjeros jubilados. Entonces, y desde ahí es admirable cómo ellos, o sea, estamos hablando desde el volcán Pichincha, es bastante hay una distancia increíble y es admirable cómo el trabajo comunitario hizo que ellos pudieron traer el agua entubada desde prácticamente cerca del volcán Pichincha, cerca desde el cráter más o menos, hay una distancia enorme hasta mi barrio, es enorme, por eso es que por años, o sea, fueron años que ellos estuvieron trabajando en eso, o sea, no fue cuestión de un mes, 2 meses, yo recuerdo que todos los sábados eran infallables, mi mamá, yo en mis recuerdos tenía quizás unos 5 años, nos decía que ahí queda la comida hecha, que desayunemos, y ellos se iban, papá y mamá se iban a estas mingas, y yo me acuerdo que habían unos camiones o las camionetas de los mismos vecinos, de los pocos que tenían y les llevaban hasta cierta parte y de ahí ellos tenían que caminar con las herramientas y pues de ahí empezó ese trabajo. Entonces hay fotografías en donde ellos están cavando los huecos, donde ellos están entubando, bueno, poniendo las mangueras, donde han creado también en la parte de arriba de un barrio que se llama Rancho Alto, más arriba, incluso hay, donde, hay una fotografía donde ellos han hecho ya la creación de una cisterna para que toda esa agua que venía en el tubo llegue a esta cisterna y de esta cisterna se empieza a repartir. Y también una vez que logran esto, esta hazaña de traer el agua al barrio, esto continuó porque después empezaron igual, había una vez al mes la minga. Y yo me acuerdo que los últimos años que fue esto, hasta cuando yo fui adolescente, yo también iba a las mingas, íbamos a limpiar los canales, íbamos a limpiar la cisterna, íbamos a cambiar tuberías, íbamos a hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Y
Es así, maestro, como le digo, esto lastimosamente no pudo ser visto por toda la comunidad y todo lo demás. En algún momento estuvimos trabajando en el barrio y hicimos un cineclub del barrio, nos fue muy bien y allí yo quería pues presentar este documental, bueno, más bien dicho, no este documental, estos videos que encontré, quería proyectarlos, pero lastimosamente, bueno, por cuestiones de trabajo yo me tuve que mudar de Quito a Ibarra y pues ahora que ha pasado el tiempo he canalizado mejor y digo, ¿por qué no contar desde lo que fue el origen hasta lo como lo tengo aquí, 20 años después? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con esta comisión? ¿Qué pasó con el agua del cerro? Así la conocíamos, el agua del cerro. ¿Qué pasó con esto? En qué terminó todo este trabajo comunitario al final? Hubo cambios, obviamente, muchos de los moradores obviamente ya se salieron de la comisión, obviamente llegó el agua potable, nos facilitó, muchas personas obviamente recuerdo que en sus comentarios decían, no, yo ya, ¿para qué pagar, para qué ir a las vingas si hay el agua potable? Y muchas personas todavía lo conservaban y bueno, llegó un momento en que la mayoría se salió y la comisión desapareció. Entonces, ahora lo que quiero es contar así desde lo que fue el inicio, cómo fue este proceso y a través de la fotografía, los videos y las entrevistas, poder contar qué ha sucedido 20 años. Bueno, prácticamente son como 25 años después. ¿Qué ha sucedido? Y sí, como le comento, lastimosamente en este listado de entrevistas, de entrevistados, ya no están los grandes, porque yo así los llamaba, la gente esa gente antigua que era bien entradora, que ellos, caramba, eran, wow, increíble, impresionante, pero se nos fueron ya, han pasado ya años. En aquel entonces ellos tenían 50 años y pues bueno, ya pasó el tiempo y ya se nos fueron también algunos en la pandemia y todo lo demás. Entonces, pero están los que en algún momento fueron adolescentes a inicios de los 90 y que ahora ya igual, ya son padres de familia y todo. Y quiero pues que esto perdure, esto no se pierda, esto no se quede solamente en lo que encontré en un cassette, bueno, ahora en un CD, pero que no se quede ahí. Entonces, quiero esto para que el barrio conozca. Veo que hay puntos estratégicos para la proyección. Por ejemplo, bueno, el barrio en sí, como le digo, es un barrio humilde. Bueno, ahora ya ha crecido bastante económicamente desde que hay el Colegio María Angélica Hidrobo. Ha crecido bastante, pero veo que todavía hay puntos estratégicos donde podría proyectarse esto y llegar a los moradores. Por ejemplo, el barrio en un 80% sigue siendo católico y veo que todos los domingos la iglesia está llena. Y todavía siguen yendo muchos de los moradores de esta comisión y en algún momento he pensado proyectarlo allí, por ejemplo, porque es un punto ideal. O también en la casa comunal, donde también cuando se hace llamados o cosas por el estilo para reuniones que ahora ya son cada vez menos, ya no es tan frecuente como antes, todavía hay gente que todavía acude a estas reuniones, ¿no? Entonces, presentarlo así y de esta manera para que no muera esto, ¿no? O sea, no quede allí en lo que yo encontré en un cassette y que se quede eso ahí, sino que realmente veamos y aprendamos de los que ya no están y de los que todavía siguen ese trabajo esa entrega que ellos dieron por este beneficio de la comunidad, ¿no? Hoy es tan fácil abrir las llaves y pues ya está el líquido en nuestro vaso, pero de verdad sí costó, yo también lo digo por experiencia porque también trabajé en estas mingas, era duro y pues ahora pues es tan fácil abrir la llave y ya tenemos el agua y ya listo. Incluso y el agua embotellada que se lo adquiere con facilidad, pero antes qué costoso que era tener este líquido vital. Entonces, eso es lo que yo quiero, esa es la intención de este Ya, a ver, documental, que quede en la Mauricio, memoria. Ujú, a ver, yo creo dos cosas. Esta es su historia. Usted ujú. debería narrar, contar la historia, porque usted sabe y conoce. Entonces, de pronto yo hasta le sugeriría, si no se entrevista a usted, que sea esa voz en off, porque usted tiene claro la película, es su historia, sabe cómo fue, participó en eso, ¿no? Y nos relata que nos entusiasma escucharle. Entonces, vaya pensando en eso, porque en vez de hacer de pronto
un relato en tercera persona, es decir, contar sobre los otros, de pronto es un relato en primera persona, ¿no? En cómo usted vivió ese proceso. Entonces, igual como sugerencia, ¿no? Sí. Puede ser eso, es su historia y contarlo en primera persona. Lo otro que puede ser un método que, por ejemplo, a nosotros nos ha servido mucho, le comento esta experiencia que de pronto le puede servir. Con Alfredo Breil encontramos un material del abuelo de 1930, ¿no? Entonces era, sí, un material familiar y eso, pero no sabíamos quiénes son los personajes. Entonces lo que hicimos nosotros es invitar a los familiares del Alfredo Breil, a las personas mayores, a ver este documental y comenzamos a filmar los comentarios, las reacciones, las cosas que decían. Y fue muy importante porque de esta grabación, o sea, que ellos vean el material y comenten, sale un material bellísimo, ¿no? Y cuando decían, ve, eres la tía Yolita, es ni sé cuánto. Entonces, ese material que nosotros no sabíamos quiénes eran los personajes que aparecían ahí, porque el abuelo había firmado, ya le digo, en 1930 o 36, ¿no? Alguna gente sí conocía, se ubicaba los personajes y esto nos permitió a nosotros poder identificar en eso de material las cosas. Entonces, le cuento esto porque puede ser un recurso bien interesante, eso que pueda invitarles a las personas mayores o a las personas contemporáneas suyas a ver ese material y ver qué recuerden, y ahí grabar, ¿no? Ahí, o sea, viendo ese material, grabar las reacciones de la gente y los comentarios que pueden hacer, ¿no? Puede ser un método, ¿no? Eso le digo, puede ser un método, por eso le preguntaba si habían visto ese material, porque puede ser un método bien interesante que la gente vea ese material de hace 30 años y comience a recordar cosas, así como a usted le pasó de recordar cómo eran esos y aprovechar eso para grabar, ¿no? Aprovechar eso para grabarles a los diferentes personajes, entrevistarlos ahí, porque con esa motivación y en grupo de pronto, ay, ¿te acuerdas tal cosa? O, ¿me entiende? Puede ser muy rico esa experiencia. De pronto, no grabar a una cámara, de pronto va a tener que tener un equipo de apoyo para poder grabar a dos, tres cámaras y no perderse las reacciones y los comentarios de la gente, ¿no? Entonces, una sugerencia puede ser un método que pueda emplear, ya que tiene ese material que la gente, como usted mismo dice, no lo ha visto hace tantos años, ¿no? Y puede ser un punto de reunión. Y después, en base a eso, usted pueda seguir trabajando ya esto que le decía, las entrevistas puntuales que le vayan aportando a la estructura, ¿no? Ujú. Bueno, doctor, perdón, maestro, muchas gracias por las sugerencias. Y bueno, con respecto a lo primero que usted me dijo, sí, de hecho el documental está pensado en contarlo en primera persona, desde el título, en mis recuerdos, La Minga. Está en primera persona y todo, bueno, quizás aquí no lo puse bien, pero bueno, es sí la voz en off que lo voy a contar desde la reseña hasta cómo terminó. Bueno, aquí me faltó incluir el cierre, ¿no? De este documental y todo lo demás. Ahora, con lo que usted me comenta, precisamente eso es la idea, maestro. Aquí, donde empiezo con la entrevista al señor Edmundo Tarapuez, que es que él fue uno de los presidentes de la Comisión del Agua y todo, y que el que me facilitó el álbum de fotos, por eso está más o menos en ese orden. Ya, de allí viene la muestra de fotografías comunitario prácticamente a estas personas. O sea, sí, tal como usted lo comenta, maestro. Las fotografías se las va a presentar al señor Tobías Toquiza, Enrique Cabezas, Alfredo Matay y Patricia Carva, porque ellos están en estas fotografías. Y precisamente es ahí donde les voy a mostrar y les voy a preguntar qué recuerdan, qué se les viene, qué es lo primero que se les viene a la mente y todo lo demás. Y sí, tal como usted dice, captar ese momento, la impresión de ver estas fotografías, la impresión de recordar y todo lo demás. Precisamente este es el primer grupo de personas que van a ver las fotografías.
Y luego hago una parte, un intermedio en donde, en cambio, a estas personas les muestro el video, porque como le comentaba, bueno, en aquel entonces, estas tres personas eran adolescentes y son los que aparecen en este programa, están participando en este programa y quisiera pues que ellos se vean cuando eran adolescentes, participaban ahí en este programa de inauguración y por eso, bueno, quizás no lo puse, no lo enfoqué bien. Es a ellos, ¿no? Mostrarles el video y decirles, miren, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan que en alguna de ustedes participaron? Ustedes, uno hacía del toro y el otro hacía, no sé, hicieron un programa muy bonito aquí. En aquel entonces ellos eran adolescentes, ¿no? Y bueno, y luego viene la otra parte, el segundo bloque de fotografías en donde aparecen estas otras personas que también aparecen en estas fotografías y lo mismo, la sensación que les causa volverse a ver 20 25 años después en estas fotografías, ¿no? Entonces, más o menos sí, de hecho, maestro, tengo pensado esas dos cosas, Ya, contar el documental en primera pero no persona. está explicado en esto, ¿sí me entiende? O sea, usted Ujú, lo tiene claro, pero aquí en el papel no está explicado así como nos dice ahora. ujú. Entonces, ese proceso es importante, ese Ah, proceso ya, de escritura que le digo. Esto que nos acaba de decir, tiene que estar en el papel. Entonces, ya. voy a presentar las personas porque estas personas estuvieron y aparecen en las fotografías. Esa explicación tiene que estar escrita, ¿me Ah, entiende? ya. Si no, no se Perfecto. entiende. Ya. Y otra cosa, un guión, siempre no trabajamos solos muchos proyectos. Los proyectos trabajamos con sonidista, con fotógrafo, con otra gente que interviene. Entonces, hasta en el documental, el proceso de escritura del guión es importante. Hay que explicar detalladamente todo esto. ¿Para qué? Para que el resto lo entienda. O sea, Ujú, por ejemplo, si yo no le hago esta pregunta, yo al menos no entendía cómo lo iba a estructurar. ujú. ¿Sí? Entonces, ese proceso de escritura, un poco lo que digo, eh, detallar cada uno de los detalles, tiene que estar en el papel, ¿sí? Ya, Para que se pueda entender. ya. Perfecto, maestro. Bien. ¿Alguien más quisiera aportar algo o preguntar algo? Trabajo del compañero de Mauricio. ¿Alguien más? No. Ah, Leonardo, le escuchamos. no sé si vas a hacer una comparativa de los lugares donde sucedió esto, el antes y el ahora con las fotos. Sí, de hecho, aquí en el argumento está la visita donde se inauguró la Comisión de Aguas, porque precisamente en el video se muestra, ¿no? Cuando se inaugura el agua es prácticamente en un terreno, bueno, ahora ya es una construcción y todo, ¿no? Pero es ahí donde aparecen ellos con algarabía, cuando abren las llaves y cae el agua por primera vez en el barrio, pues es ahí. Entonces, prácticamente por ahí empieza el documental, ¿no? La visita ahora, ¿cómo está este lugar? ¿Cómo está este lugar? Pero ¿Qué ha el pasado contraste que 20 vas a años hacer, después? ¿Perdón? el contraste que vas a hacer, o sea, si se ve la inauguración con full gente así, lo vas a hacer después, el lugar ahí mismo, pero desolado, como que Claro, ya esa exactamente. obra ya fue, es parte del entorno, del mirar Ajá, diario, hasta es rutinario. así Esa, es. Sí, ay, eso es lo que tengo en mente para poder contrastar qué ha pasado, ¿no? Después de 20 25 años, ¿qué ha pasado con todo esto que se hizo, ¿no? Entonces, es lo que quiero recrear, ese antes y ese después. Ujú. pero tú te vas a quedar con el antes, ¿no es cierto? Con la memoria de los habitantes. Obviamente porque desde ahí, desde el título está ahí, en mis recuerdos la minga, ¿no? Ujú, Ujú, sí. ujú. Sí, chévere. Eso no me queda. Muchas gracias, amigo. Bien. ¿Alguien más que quisiera comentarnos algo, aportar algo al trabajo Buenas de noches, sí, edición? maestro, soy Carlos, soy Carlos. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha bien? Porque tengo un problema Está un poquito, no sé, tu audio Chévere. está, Está como opacado. sí, dice, espérame, déjame ver si consigo un cablecito y otro tiempo. Vale. no se te escucha muy bien, tocayo. ¿Ahí me escuchan? Ahí está mejor. Ya, hay una técnica que es súper interesante,
que tiene que ver con llevarles a los personajes. Hay una técnica que es súper interesante que tiene que ver con llevarles a los personajes al lugar donde ocurrió los sucesos. Y justamente en ese espacio que ellos afloren sus emociones. Bueno, esa es una técnica en la cual debes de estar ahí con la cámara y grabarla. Y digo esto porque sería interesante irles llevando y que te cuenten cómo era, ¿no? Y ahí un poco lo que decían antes, lo que decían justamente lo que te estaban proponiendo ahorita de quedarse con el recuerdo, es que ese recuerdo sigue intacto en la memoria de las personas si les llevas al lugar. Y vas a sacar otras emociones súper interesantes que te pueden ir un poco como comprendiendo la dimensión de haber llegado a tener agua con su propio esfuerzo. Porque lo más valioso de ese ejercicio es que lo lograron y que a partir de esa lucha tejieron sus lazos de relaciones que hasta ahora permanecen y hasta ahora permiten que de alguna forma el barrio pueda seguir teniendo una memoria y una historia. Y sobre yo me acuerdo que ofrecí poner la cámara, yo podría los días sábados apoyarte en grabar los testimonios de las personas, porque de lunes a viernes me resulta imposible apoyarte, pero sí quisiera apoyarte al menos sábados y domingos para ver si necesitas apoyarte en la filmación de los testimonios de las personas y eso. Eso. Gracias, tocayo. Muchas gracias, amigo. Bueno, como justamente le comentaba, estoy ya concluyendo el semestre donde trabajo y bueno, yo he pedido vacaciones precisamente para, bueno, voy a ver cómo puedo arreglar esto. Habíamos quedado ya con los ciertos vecinos para empezar las grabaciones y voy a, precisamente saqué vacaciones para poderlo hacer, aprovechando que ya los chicos también salen de clases y todo lo demás, ya hay un poquito más de tiempo y espacio, ¿no? Voy a reconsiderar, más bien dicho, voy a tener mucho en cuenta esta ayuda, amigo, porque realmente, como dice el maestro, esto sí se requiere de mucha ayuda y todo. Por lo pronto, te comento, voy sí a tener, a contar con la ayuda de, hay un familiar de mi papá, perdón, que también ella se dedica a hacer este tipo de microdocumentales y todo lo demás, y he recurrido por lo pronto a ella. Pero si obviamente necesito más apoyo y en esto porque se requiere de muchas manos, pues con el mayor de los gustos, Carlos, te agradezco muchísimo por tu valiosa colaboración. Y sí, es muy interesante lo que también el compañero sugiere llevar a las personas de esa técnica. Caramba, ¿cómo hubiese haber hecho todo esto antes de la pandemia, cuando todavía vivían esas personas que lastimosamente, como digo, ya no están? ¿No? Hubiese sido muchísimo mejor, pero todavía hay alguno que otro que todavía estoy seguro que le va a despertar esto de volver a recordar. Y sí, me acaba de dar una buena idea de llevarle a este lugar y todo lo demás. De hecho, por el tiempo y todo, pero quizás uno de las ideas más ambiciosas que tengo en mente y que si no algún día puedo mejorarlo, es visitar este manantial, pero sé que está súper lejos, está súper lejos y pues obviamente transportarse con el material para grabar también puede ser aún más complejo, pero no imposible. Así que pues bueno, tengo en mente y la idea que me da el compañero de reunirles y llevarles a ese lugar, pues obviamente es algo que lo voy a tener muy en cuenta. Gracias, amigo Carlos. Bien, bien, Mauricio. Y yo creo que sí es importante que documentes los espacios y eso de dónde vino el manantial este, el ojo de agua, o sea, sí sería importante, ¿no? Para, inclusive ahí sí se justifica una toma con dron para ver Ujú. la distancia también, ¿no? Ver dónde está el barrio, dónde está el ojo de agua. Entonces, de pronto una toma desde arriba con dron te puede ayudar por ubicación de eso, ¿no? Así es. Sí, o sea, yo sé que a veces soñar no cuesta nada, pero después cuando uno ya comienza a ver cómo tiene que hacerlo, ahí se va complicando. Pero bueno, eso, ve las soluciones, ve las cosas que se pueden hacer y tienes eso, un chévere proyecto, un chévere documental que ya depende de ti.
Mi última recomendación es de eso, de que escribas todo, de que lo puedas, ¿no? Porque, como te digo, no es, si bien es tu trabajo, pero no es solo para ti, sino que otra gente que va a colaborar contigo tiene que entenderte bien lo que quieres hacer, y entonces sí tienes que explicarlo en el proyecto de mejor manera cada uno de estos puntos. Ya. Eso nomás. Muchas gracias, maestro. Bien, continuemos entonces, por favor. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, Mauricio? Bien. ¿Quién quiere continuar, por favor, contándonos su proyecto, sus avances? ¿Alguien más que quiera participar? Ver en qué etapa están. ¿Quién quiere? No sé, Brian, ¿quieres comentarnos algo de tu proyecto, compartir con los compañeros? Está ahí. Yo ya había expuesto, Carlos. Yo ya había expuesto la anterior semana. Ah, ya, bueno. Eso decía, si tenías algo más. ¿Alguien más que quisiera comentarnos cómo va su proyecto? No sé si Loreto o Carlos, no sé cómo estés con tu proyecto. ¿Alguien más que quisiera compartir, comentar su... Bueno, Sí, Loreto, le escuchamos. yo estaba haciendo la escaleta, pero no avancé, entonces estaba haciendo entre ayer y hoy. Y, por ejemplo, no sé qué tan resumida, ya que voy a utilizar este espacio, no sé en qué tan resumido deba ser el resumen de cada escena. Ya. ¿Me mandó ese trabajo o no todavía? Aún no, pero sí lo tengo, entonces Ya. estaba como Entonces, por por enviarlo, ejemplo, no por enviarlo. claro, eso, envíemelo porque un poco leyendo, igual esto para el resto de compañeros, mándenme los trabajos porque solo leyendo puedo hacerles sugerencias sobre el guión, sobre la estructura. Entonces, si tienen alguna duda, alguna cosa, manden los trabajos, manden como tengan porque ahí se puede ir corrigiendo los trabajos, ¿no? Y la idea es que en estas 3 semanas que nos quedan, se puede hacer eso. Ustedes me mandan, podemos hacer las reuniones de tutoría, me escriben y vamos avanzando los proyectos. Bien, ¿alguien más? Ya. Gracias, Loreto. ¿Alguien más que quisiera comentarnos el avance de su proyecto? Maestro, soy Carlos. Yo no he avanzado más que a tratar de construir la escaleta. La pasada semana te mandé uno después de la clase. Sí, Te mandé un avance. He estado buscando personas que me ayuden con la de la historia. La señora María es una de ellas, que es un poco como el testimonio sobre el cual se va a avanzar el relato de sus sentido y significado que tendría esa decisión de emigrar. Y he estado buscando algunas otras, como 3 o 4 personas, un poco para ir como tejiendo entre testimonios. Y sí se ha resultado difícil porque no quieren compartir su experiencia o no quieren aparecer en cámara. Entonces estoy todavía como en ese ejercicio de ir localizando, ir rastreando, porque eso me toca hacer los fines de semana. Entonces, de pronto voy a visitar a las amistades, voy a ver a la familia, a ver quién me puede apoyar. Estoy en eso, maestro. Yo creo que esta semana ya termino la escaleta y ahí sí quisiera una tutoría para que me guíes un poco en algunos nudos que tengo en el ejercicio del documental que estoy desarrollando. ya. Algo que, por ejemplo, sí funciona es que de pronto te den un testimonio en audio. Dile, no vas a salir en cámara, pero sí necesito ese testimonio en audio. ¿No? Y entonces, con base a ese testimonio en audio, tú puedes recrear con ciertas imágenes alusivas a lo que te dicen. Porque sí, la gente a veces no quiere eso, salir en cámara, no quiere contar su historia. Entonces, uno como documentalista sí tiene que ver qué métodos utilizar, ¿no?
O sea, estos métodos de que de pronto no sale en cámara, pero nos sirve su relato, su testimonio para poder construir ahí la historia, ¿no? Ahí mi recomendación es no forzar a la gente. Si la gente no quiere salir, no forzarla. Pero, por ejemplo, eso, de pronto decirle, pero me podrías contar, aunque sea en audio, cómo fue tu experiencia y eso, y entonces eso puede ser una base que te pueda servir para ese trabajo. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos? Creo que Mary levantó la mano. Buenas noches con todos, con todas. Bueno, en realidad fue un error, pero como ya tuvimos ayer la tutoría, entonces no es mucho el avance que he hecho después de que conversamos, pero en tal caso sí me gustaría decir algo, hacerle una recomendación al compañero que acaba de decir que está teniendo un poquito de problema con acceder a la información. Tal vez buscar otras formas, ¿no? De acercarse, de investigar, investigación tal vez un poquito más con otros métodos, como tal vez podría ser un taller, ¿no? Invitar a las personas que están en el interés de Carlos y decirles, bueno, vamos a hacer un taller acerca del rescate de este tema, entonces ir como interesándolos desde otras perspectivas, no solamente desde el directamente, bueno, vamos a hacer un documental y te voy a hacer una entrevista, sino encontrar otros medios como el juego, que hagan, no sé, objetos, o el baile, qué sé yo, depende del tema y de las personas con las que se esté trabajando. Si son personas mayores, tal vez un taller de bordado, un taller de tejido, un encuentro así chiquito donde se vea que va a haber más bien una conversación y a la gente mayor le gusta mucho conversar. Entonces, decirles, vamos a tener primero este acercamiento y de ahí van a ir viendo si quieren seguir participando, incluso pedirles permiso para grabar esos encuentros. De ahí ya puede haber una gran información que vaya saliendo de manera espontánea, sin eso rígido y atemorizante que puede ser una cámara directamente frente a ti y alguien interpelándote. Entonces, esta como recomendación pequeña de que busque alternativas de investigación cualitativa, ¿no? Investigación basada en las artes y este tipo de cosas que son mucho más amigables que lo otro. Y por otro lado, también quería, me siento muy contenta de ver en este grupo que hay mucha gente que quiere colaborar con los otros proyectos. Y a mí también me gustaría, o sea, todos los proyectos suenan súper lindos y como me gustaría a mí también poder ir a colaborar en, no sé, pues en cámara o en logística, lo que sea. Entonces, veo que esto podría, yo sé que hay un tiempo estipulado y depende pues, la disponibilidad de Carlitos y de quienes organizan el taller. Podríamos ampliarle un poquito para que incluso todos podamos, o quienes estamos dispuestos, podamos ayudar en los proyectos. Entonces, decir, este fin de semana va a grabar Carlos, entonces, ¿quién puede? Va. Y así con cada proyecto, para que no sea pues tan en solitario y aprovechando que hay personas que quieren eventualmente van a coincidir en horarios, estaría muy bueno que se hagan de manera más colaborativa. Eso nada más, Carlitos. Muchas gracias. Gracias, Mary, por su sugerencia. Y sí, ya depende de los compañeros, ¿no? Me parece buena esa idea de que se puedan integrar. Por ejemplo, igual como les digo, si el taller puede terminar el 27, pero de ahí no se termina el trabajo en el sentido de que si ustedes van a grabar en julio, en agosto y por ejemplo en el chat, yo no elimino los chats. Si en el chat alguien escribe y dice, a ver, yo voy a grabar tal fecha, ¿quién me puede colaborar? Entonces eso podemos compartir y la gente que pueda apoyar está ahí. Franz también, que no está aquí en el país, pero que había dicho que él en la postproducción puede colaborar en el audio, entonces también está abierta esa posibilidad aquí en el grupo para que lo tomen en cuenta. Bien. Sí, Carlitos, yo quisiera decir algo. Si necesitan que a cámara, yo los días sábados podría colaborar en lo que necesiten. Cuando vayan a grabar, sería chévere estar ahí acompañando. Lo otro, sí, justamente estoy trabajando ahorita con un movimiento que se llama de activistas
femeninas de acá del sur, de Guamaní, bueno, que ahorita están en el Casa de la Mujer. Y claro, conversábamos con ellas sobre la posibilidad de acceder a esa información. Y uno de los colectivos que ahorita están migrando masivamente justamente son los vendedores de la calle, las y los vendedores de la calle. Entonces nos estamos armando un proyecto que se llama ¿Cómo registrar con tu celular las vulneraciones de tus derechos? Ese es un taller que lo voy a dar a las personas que trabajan, trabajadores informales, vendedores informales de Quito, sobre cómo cuando viene el municipio y les quitan sus productos, cómo ellos podrían grabar y cómo registrar. Justamente estoy trabajando en esa idea para poder acceder a ese repositorio de testimonios. Eso, y si necesitan, repito, si necesitan ayuda como camarógrafo, como productor, si necesitan, yo los días sábados y domingos estaría ahí con carro y persona. Gracias, Tocayo. Franz, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, bueno, saludos a todos. Lo que quería decirles es que no solo en la postproducción, si necesitan saber de settings para la producción, que es muy importante que tengan bien registrado desde la fuente. Entonces, para eso también es muy importante estar atento a cómo se setea para una producción de documental especialmente. Y saber ángulos en dónde poner micrófonos, cómo poner el micrófono, cómo hacer que el micrófono suene bien y no se vea colgado. Entonces, sí, estoy abierto. Cualquier cosa que necesiten en cuestión de audio, con gusto les apoyo. Muchas gracias, Franz. Lo tomaremos en cuenta. Bien, ¿alguien más que quisiera eso, comentarnos, presentarnos su proyecto? ¿O comentar algo de lo que se ha presentado? ¿No? Bueno, entonces quiero pedirles por favor que puedan prender sus cámaras para hacer el registro de asistencia, por favor. Pueden prender las cámaras, chicos. Por favor, si pueden prender eso, sus cámaras para poder registrar. Ya, no apaguen sus cámaras un ratito, por favor. Listo, gracias. Ya, entonces, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra cosa que quisieran decirnos de sus proyectos o del trabajo de los compañeros, la idea es que hoy, digamos, terminamos esta clase por Zoom, pero de ahí seguimos con lo de las tutorías, ¿no? El taller más o menos terminará el 27. Lo que voy a hacer es una convocatoria con todos los grupos, porque más o menos se ha quedado unas 40, 50 personas, entonces de pronto hacemos esa reunión con todos los grupos al final para que se conozcan, digamos, de junio, pero eso no quiere decir que los trabajos estén ya concluidos o terminados. Va a depender mucho de ustedes, ¿sí? O sea, yo estoy abierto, ustedes saben, yo trabajo en la Cinemateca, me pueden localizar ahí, igual tienen el correo, tienen el WhatsApp para que me puedan escribir cualquier cosa, ¿no? Eso, si alguien, por ejemplo, dice, yo voy a tener la filmación tal día, ¿quién me puede apoyar? Yo puedo compartirles a los compañeros a ver quién puede apoyar en ese sentido, ¿no? Cada uno de los trabajos. Igual, si tienen, no sé, problemas con edición, o igual, por ejemplo, digitalizar el material, Mauricio, por ejemplo, lo que tienes. Si quieres digitalizar en alta calidad en HD, lo podemos hacer en la Cinemateca, no ese material que tienes. Entonces, tomen en cuenta todas estas posibilidades y lo que les digo siempre, escriban, sigan trabajando. O sea, yo ahorita ya dependo de ustedes, del avance del trabajo de ustedes. Entonces, esperemos que de aquí a 3 semanas tengamos por lo menos los proyectos bien desarrollados, los guiones, o si han filmado algo que ya esa filmación esté bien hecha. Como dice Franz, él puede ayudar también en la parte de del sonido, de cómo colocar los micrófonos, cómo salga un buen audio, setear. Muchas veces la gente tiene equipos y sí, pasa eso, no saben cómo operarlo bien, entonces él puede dar una mano.
Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles, recordarles que no es que termina ahora el taller, sino que seguimos trabajando y yo les convocaré, ya les digo, una reunión que será general a finales de junio. Veremos qué día es mejor, de pronto entre lunes y martes capaz que es mejor reunirnos y nada, seguimos trabajando. Maestro, ¿la reunión va a ser presencial o también por Zoom? Por Zoom, porque hay gente que están en provincias, gente que está en otros lados, entonces sí tendrá que ser por Zoom. No hay la posibilidad un fin de semana para conocernos, finalizar el taller, obviamente, al final de Más bien junio. en octubre, que estoy pensando que hasta octubre ya tengan terminados algunos de los trabajos, la idea es hacer esa presentación en el cine de la Casa de la Cultura. Entonces ahí Ok. podríamos reunirnos, los que están, claro, está en Quito, pero además la idea es que esta muestra, no solo los trabajos de ustedes, sino de los otros grupos, se convierta en una muestra itinerante que vaya primero a cada una de las provincias, ¿no? Que es donde están los compañeros. Y tenemos gente que está en el exterior, ¿no? Por ejemplo, Maritza está en España, Frank no sé dónde esté, pero la idea es que podamos circular esta muestra, presentarla también en otros lados, ¿no? Entonces, eso también es la idea. Hay, por ejemplo, en otro grupo que están haciendo un cineclub en Galápagos, entonces la idea es unir este trabajo de producción con el trabajo de creación de públicos de Cine Club que están desarrollando otros compañeros. Entonces, eso, o sea, Perfecto. el trabajo no termina, sino que al contrario, que esto es un poco la base para seguir continuando proyectos, ¿no? Y Ujú. construir la memoria de este país que hace tanta falta. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Bien, gracias también. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? En el chat grupal, solo tú puedes enviar mensajes. ¿Va a seguir siendo así o le vas a abrir a todos? Creo que por el momento sigamos así. Si alguien quiere compartir, más bien me escribe y yo les comparto. Porque muchas veces, te digo, de la experiencia, estos chats abiertos comienzan a subir que vendo tal cosa, ¿me entiendes? O sea, y se distorsiona un poco la idea que sea un chat más bien de esto, ¿no? Del taller. Entonces te digo por experiencia, porque tú también creo que estuviste en un taller anterior que era así abierto y subían cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, creo que eso, manden ustedes cosas o si quieren compartir, igual les paso. También si alguien necesita documentación del documental, de la entrevista y cosas así, pídame que yo tengo bastante material, tengo un banco como de 2000 libros de cine, entonces si necesitan de algo les puedo facilitar. Entonces simplemente escríbame, igual contactos, o sea, muchas veces dicen, no, tengo que localizar a tal persona, no sé por dónde localizarle, entonces igual, o sea, hay una base de datos en la Cinemateca que se puede aprovechar. Eso, listo. Si no hay... Una consulta, Carlos, Claro, claro. el taller va a tener certificados, Sí, sí, un sí, certificado de participar o... claro, sí, va a tener un certificado al final de esto, ¿no? Digamos de junio, cuando terminemos, la gente que haya cumplido con eso, con las tareas y con todo, y con la presencia también sí tendrá el certificado. Por eso mismo es esto del registro, Chévere, gracias. todo, ¿no? Porque eso es un poco la exigencia de la Cinemateca, ¿no? La participación de ustedes y los trabajos finales. Entonces se entregará ese certificado. Pero como les digo, no Ya, terminamos chévere. aquí el trabajo, sino que continuamos, ¿no? O sea, continuamos las tutorías durante estas 3 semanas. Igual, si alguien eso dice, voy a filmar, ¿quién me pueda ayudar? Me escriben y yo lo comparto en el grupo. Bien, si no hay nada más, agradecerle su participación y nos estamos hablando en estos días. Gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias, maestro. Una buena noche Muchas con gracias. Sí.
Gracias. Gracias.